Buenos días a todos. Soy Bella y hoy quiero contarles algo que me pasa casi todos los días. Algo tan simple, tan cotidiano, pero que a veces se convierte en toda una aventura personal. Estoy hablando de preparar el desayuno antes de ir al trabajo. Parece fácil, ¿verdad? Pero cuando el tiempo no alcanza, cuando el sueño todavía pesa en los párpados y el estómago ya protesta en silencio, las cosas se ponen bastante interesantes. Ayer fue uno de esos días que todos conocemos muy bien. Esos días en que la cama parece especialmente cómoda justo cuando hay que levantarse. Sonó mi alarma a las 6:30 de la mañana. No una vez, ni dos. Sonó 4 veces. 4. Cada vez que sonaba, yo apagaba el teléfono y murmuraba en voz baja. 5 minutos más. Solo 5 minutos. Pero esos 5 minutos se convirtieron en 20. Y de repente eran las 7 menos cuarto, y yo tenía que salir a las 7:10. Me levanté de golpe, como si la cama estuviera en llamas. Mis pies tocaron el suelo frío y eso me ayudó a despertar un poco. Fui corriendo al baño, me lavé la cara con agua fría, bien fría, para terminar de despertar. Y ya desde ese momento empecé a pensar activamente. ¿Qué voy a desayunar hoy? No podía salir sin comer. Eso lo aprendí hace mucho tiempo, de la manera más difícil. Un día salí corriendo sin desayuno, pensando que no importaba, que aguantaría hasta el almuerzo. Pero a las 10 de la mañana no podía concentrarme en nada, solo pensaba en comida. Me dolía la cabeza, estaba irritable, y cualquier pequeña cosa me molestaba. Desde ese día, el desayuno es sagrado para mí, no negociable. Entonces llegué a la cocina con el cabello todavía mojado de haberme lavado la cara, los ojos apenas abiertos y las pantuflas en los pies porque el piso de la cocina en las mañanas es de un frío considerable. Abrí el refrigerador. Siempre hago eso primero, como si el refrigerador fuera a hablarme y decirme exactamente qué hacer. Me quedé parada ahí, con la puerta abierta, mirando los estantes. El frío salía, y yo lo dejé salir por un momento mientras evaluaba mis opciones. Había 2 huevos, un poco de queso amarillo en su envoltura, media cebolla cubierta con papel aluminio, un aguacate que parecía estar justo en el límite entre estar bueno y pasarse, un cartón de jugo de naranja que al levantarlo sentí que estaba casi vacío. Y en el cajón de las verduras, un tomate pequeño y algunas hojas de espinaca que todavía se veían bien. Cerré el refrigerador. Respiré profundo. Y me dije a mí misma, en voz alta, porque a veces hablo sola en las mañanas. Bella, tú puedes. Tienes 10 minutos. Vamos. Lo primero que hice fue poner la cafetera. El café es lo más importante. Siempre. Si hay algo que definitivamente no puede faltar en mi desayuno, es mi café. Sin café, el día no tiene el mismo comienzo. Lo digo en serio. Puse el agua fría en la cafetera. Eché el café molido, bien medido porque me gustan las proporciones exactas para que no quede ni muy aguado ni muy amargo, y encendí la máquina. El olor del café empezó a llenar la cocina en cuestión de segundos. Ese olor, ese aroma tan particular del café recién hecho, es como una señal para mi cerebro. Le dice: ya es hora, ya es de día. El mundo está esperando. Me ayuda a despertar mejor que cualquier alarma que haya probado en mi vida. Mientras el café se preparaba con su ruido tranquilizador, tomé los 2 huevos del refrigerador. Decidí hacer huevos revueltos porque es sin duda lo más rápido que conozco. Rompí los 2 huevos en un tazón pequeño de cerámica azul que tengo desde que era más joven. Le eché una pizca de sal, una pequeña cantidad de pimienta negra y los batí con un tenedor, con movimientos rápidos y circulares, o que quedaron bien mezclados y con un color amarillo parejo. Luego puse una pequeña cantidad de aceite de oliva en la sartén y encendí el fuego a temperatura media. No muy alto, porque con el fuego muy alto los huevos quedan secos y duros, y a mí no me gusta eso. ¿Ustedes también hacen esto? Llegar a la cocina, abrir el refrigerador, mirar lo que hay y tratar de armar algo rico con lo que tienen. Es como un pequeño reto culinario cada mañana. A mí me encanta cuando el resultado es bueno. Cuando de ingredientes simples y humildes sale algo que sabe delicioso, me siento muy satisfecha conmigo misma. Como si hubiera ganado algo pequeño pero significativo antes de que el día siquiera comenzara. Mientras esperaba que el aceite se calentara lo suficiente, tomé la media cebolla y la corté en trozos pequeños sobre la tabla de madera. Me ardieron los ojos, como siempre. No importa cuántas veces en mi vida he cortado cebollas, siempre me hacen llorar un poco. Me limpié los ojos con el dorso de la mano y seguí adelante sin detenerme. Eché la cebolla en la sartén con el aceite ya caliente y empezó ese ruido tan característico, ese chisporroteo alegre que me indica que la cocina está viva y funcionando.
Ese sonido es uno de mis favoritos de las mañanas. Dejé que la cebolla se cocinara por un par de minutos, moviéndola de vez en cuando con la espátula, hasta que estuvo un poco transparente y empezó a oler muy bien, con ese aroma dulce que tiene la cebolla cuando se cocina. Luego tomé el tomate pequeño, lo corté en cubos rápidamente y lo eché también a la sartén. El tomate y la cebolla juntos hicieron un sonido delicioso y soltaron un olor que llenó la cocina entera. Después de un minuto más, vertí los huevos batidos sobre las verduras. Con la espátula los moví suavemente, despacio, haciendo movimientos lentos que traen los huevos de los bordes hacia el centro. Así quedan esponjosos, en capas blandas. No me gustan los huevos muy secos ni muy líquidos, sino en ese punto intermedio que es el más difícil de alcanzar cuando se tiene prisa. Los retiré del fuego justo antes de que estuvieran completamente cocidos, porque el calor que queda en la sartén los termina de cocinar solos en el plato. Mientras los huevos todavía estaban en la sartén terminando de hacerse, corté el aguacate. Estaba justo a tiempo, ese aguacate. Un día más y no habría servido, pero ese día estaba en su punto exacto, verde y cremoso por dentro, sin partes oscuras, perfectamente maduro. Lo corté en rebanadas con cuidado y las coloqué encima de los huevos ya en el plato. Encima de todo le eché una pizca pequeña de sal marina, que tengo en un frasco de vidrio junto al fogón, y unas gotas de limón que saqué del cajón de las frutas. El café ya había terminado de prepararse. Llenó la cocina con ese aroma que tanto me gusta. Lo serví en mi taza favorita, una taza grande, azul oscura, con una pequeña luna blanca en el asá. La tomé con las 2 manos porque esa mañana hacía un poco de frío, y la taza caliente en las manos se sentía muy bien. Tomé el primer sorbo con los ojos casi cerrados. Caliente, fuerte, con ese sabor ligeramente amargo que me gusta. Perfecto. Me senté en la mesa de la cocina. No es una mesa grande, es bastante pequeña en realidad, con solo 2 sillas, pero es mi espacio favorito de toda la casa en las mañanas. Hay una ventana pequeña al lado, y desde ahí puedo ver un árbol grande en el jardín del vecino. No sé exactamente qué tipo de árbol es. Tiene hojas grandes y de un verde muy intenso, y en las mañanas siempre hay algunos pájaros que llegan a cantarle al día. Me parece algo tan bonito, tan tranquilo y simple. En esas mañanas con prisa, ese árbol con sus pájaros me regala un momento de paz. Mientras comía mis huevos revueltos con tomate, cebolla y aguacate, y tomaba pequeños sorbos de mi café, los pájaros cantaban afuera. Y pensé en voz baja, para mí misma. Esto es exactamente lo que necesito cada mañana. Aunque haya prisa, aunque el tiempo sea poco, aunque la alarma haya sonado 4 veces y yo haya ignorado las primeras 3. Unos minutos sentada, comiendo algo rico, mirando ese árbol verde y escuchando esos pájaros. Eso cambia completamente cómo empieza el día. Le da un tono diferente a todo lo que viene después. Por supuesto, también revisé el teléfono en ese momento. Sé que dicen que no es el mejor hábito desayunar con el teléfono en la mano, pero lo hago. Vi 2 mensajes del trabajo que podían esperar. Un recordatorio de una reunión a las 9 de la mañana que ya sabía que tenía, y una foto que me mandó mi mamá de su gato durmiendo en el lavabo del baño, en una posición completamente imposible para cualquier ser vivo. Me reí sola en la cocina. Ese dato siempre logra alegrarme la mañana sin siquiera intentarlo. Terminé el desayuno en menos de 10 minutos. No es mucho tiempo, lo sé. Pero fue suficiente. Suficiente para comer algo nutritivo, para tomarme mi café, para ver los pájaros un momento, para reírme con la foto del gato. Me levanté con más energía que cuando me había despertado. Lavé rápidamente el plato, la sartén y la taza, porque no me gusta dejar platos sucios todo el día cuando no es necesario. Guardé lo que quedó, anoté en un papelito en la nevera que tenía que comprar jugo de naranja y me fui corriendo a terminar de arreglarme. Salí de casa a las 7:14, 4 minutos tarde, pero bien desayunada, con el café ya haciendo efecto, con energía en el cuerpo y con esa calma que solo da comenzar el día con algo hecho en casa, algo preparado con tus propias manos, aunque sean 10 minutos de prisa. En el camino al trabajo iba pensando en lo sencillo que había sido. Tan simple, huevos, cebolla, tomate, aguacate, sin receta especial, sin ingredientes exóticos ni complicados, solo lo que había en el refrigerador, lo que sobraba, lo que estaba esperando ser usado antes de echarse a perder, y había resultado delicioso. Creo que los desayunos improvisados tienen algo especial. Cuando cocinas sin un plan fijo, con prisa, con lo que tienes disponible, y el resultado es bueno, hay una pequeña satisfacción que va contigo durante el día. ¿Ustedes desayunan antes de ir a trabajar o estudiar?
¿O son de los que salen corriendo sin comer nada y se arrepienten después? No hay juicio aquí. Todos hemos estado en los dos lados de esa situación. Me da curiosidad saberlo, así que cuéntenme en los comentarios cómo empiezan ustedes su día. Hay personas que me dicen que simplemente no tienen tiempo para desayunar, y yo las entiendo perfectamente, de verdad. Las mañanas son complicadas. Siempre hay algo que no está listo, algo que se olvidó, algo que sale distinto a como se había planeado. Pero yo he descubierto con el tiempo que aunque sea un desayuno pequeño, aunque sean solo 8 o 10 minutos, vale muchísimo la pena el esfuerzo. Le da energía al cuerpo para funcionar bien durante las primeras horas. Le da claridad a la mente para pensar con más orden. Y para mí especialmente, le da una pequeña dosis de calma al espíritu antes de enfrentar lo que sea que ese día tenga preparado. Desde esa experiencia, decidí hacer un cambio pequeño pero importante. Voy a despertar 10 minutos antes de lo que normalmente me despierto. No media hora, no una hora. Solo 10 minutos, para no tener que correr tanto en la cocina, para poder disfrutar aunque sea un poco más ese momento tranquilo con mi café y mi ventana, y los pájaros en el árbol del vecino. Lo intenté al día siguiente. Puse la alarma 10 minutos antes. Sonó una sola vez. Me levanté sin apagar. Preparé el desayuno sin tanta prisa. Esa mañana puse música suave en la cocina mientras cocinaba. Una lista de canciones tranquilas que tengo guardada especialmente para los momentos así. Hice unos huevos con espinacas y una tostada con mantequilla y un poco de miel encima. Tomé mi café sentada, sin apuro, sin mirar el teléfono los primeros 5 minutos. Solo yo, el café, la tostada, la música suave y el árbol verde afuera. Llegué al trabajo a tiempo, con energía, con buena actitud, con una pequeña sonrisa que nadie a mi alrededor entendía exactamente de dónde venía, pero que era completamente mía, y venía directamente de ese desayuno tranquilo en mi cocina pequeña. Hay cosas así en la vida, y creo que vale la pena hablar de ellas. Cosas muy pequeñas que parecen no importar demasiado, pero que en realidad lo cambian todo cuando las tienes o cuando te faltan. Un desayuno con calma, hecho en casa, aunque sea sencillo, es una de esas cosas para mí. Quizás para ustedes también lo es, o podría serlo. Gracias por acompañarme esta mañana y por escuchar esta historia tan cotidiana, pero tan mía. Si estás practicando tu español con este tipo de historias, me alegra mucho que estés aquí. Si el episodio de hoy te gustó o te ayudó a entender un poco más de español, puedes dejarle un me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas que quieren aprender. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos episodios. Siempre son historias de la vida cotidiana, en español sencillo y natural, pensadas para que puedas escuchar y entender cada vez un poco mejor. Y si tienes una historia de mañanas alocadas, de desayunos improvisados con lo que queda en el refrigerador, o de ese día memorable en que saliste sin comer y lo lamentaste toda la jornada, cuéntamela en los comentarios. Me encanta leer lo que escriben. Que tengas un día muy tranquilo, productivo y con todas las cosas buenas que mereces. Y si puedes, desayuna algo rico mañana. Aunque sea pequeño, aunque sean 10 minutos. Vale la pena. Hasta la próxima. Buenos días.